Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas noches. Después de una maratónica comisión total en el Senado de Puerto Rico, voy a tratar de hacer un análisis de quiénes estaban, cómo se dio esa vista en términos de los legisladores de mayoría, los legisladores de minoría, quiénes estuvieron en el público todo el tiempo texteando, me imagino que a los presuntos implicados y a los que les interesaba saber por dónde iba la vista que Tomás Rivera Schatz convocó en comisión total del Senado de Puerto Rico para ver el nombramiento de Verónica Ferraioli Ornedo. Y decidí hacer este análisis a esta hora, independientemente de que sé que es tarde, son las 8:30 de la noche, y estamos básicamente desde las 11:15 de la mañana atendiendo a esta vista con sus debidos recesos. Porque yo creo que si con algo nos tenemos que acostar y dejar este día hoy, es con el hecho de que esta vista no fue otra cosa que por diseño para establecer desde uno quiénes son los que supuestamente tienen reparos con el nombramiento de Verónica Ferraioli, quiénes por diseño pueden quedar como los buenos y quiénes son los otros que podrían estar por ese mismo diseño votando a favor de ese nombramiento. Yo voy a hacer un análisis que quizás voy a dejar al director de ética para mañana, que fue el primer panel entre el director de ética, la inspectora general, que atendió las preguntas del presidente del Senado y los demás senadores, porque me parece que el asunto de ética, desde el punto de vista de cómo queda la Oficina de Ética Gubernamental, merece un comentario después de repasar todas las notas que tengo de ese testimonio. Me voy a concentrar en el testimonio del secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, y en el testimonio de la propia nombrada, designada al Departamento de Estado, Verónica Ferraioli Ornedo. Yo quiero empezar por decir y darle las gracias a aquellos que están por ahí. Rosa Ángela Torres, buenas noches, Barranquita y Cabo Rojo presente. Gracias a todos los que están y recordarles siempre que pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Eneida también está por ahí, Cariana Ashley, María Adorno, Berenique, Brenda Gómez, Ileana Padilla, Rosa, Gloria Ramos. Hay poquitos, pero vamos a ver si se unen. Está también la Peque Martínez, muy bochornosa toda esa actuación hoy en el circo. Realmente nosotros habíamos hablado el pasado lunes de lo que yo pensaba podía ser esta vista, que podría colocar a Tomás Rivera Schatz haciendo un papel nuevamente de posicionarse como el que está en contra
y que él no amarra a nadie en su delegación cuando preside el Senado a votar con X o Y. Yo adelanté incluso que me parecía que Tomás Rivera Schatz podía estar haciendo lo mismo que hizo con el secretario de Recursos Naturales y con el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos. Hay un cambio en la estrategia, pero que se fundamenta básicamente en lo mismo, con una diferencia. Siempre dije que había una diferencia del trato que Tomás Rivera Schatz le da a los hombres versus a las mujeres. En este caso, y viendo hoy por dónde es la línea y por dónde va la línea de Tomás Rivera Schatz, tengo que decir que yo creo que Tomás Rivera Schatz le va a votar en contra. Y le va a votar en contra por razón del propio diseño de su estrategia. Tiene una delegación que él sabe que tiene bien pocas luces. Y si nosotros hemos visto otras 2 comisiones totales, si nosotros hemos visto vistas públicas donde se atiende algún asunto legislativo, que podemos ver el material, digamos, de inteligencia y conocimiento que tienen los legisladores, muchos de ellos nuevos del Partido Nuevo Progresista. Hemos comentado en anteriores ocasiones que realmente deja mucho que desear el nivel de conocimiento y antiintelectual que tiene ese grupo de legisladores que está allí. Por no hablar de una Migdalia Padilla, que es una legisladora que tiene 5 términos allí en la legislatura de Puerto Rico, que siempre se ha comportado de la misma manera, cargándole las maletas a los líderes de su partido, ya no del distrito, sus compañeros senadores y sus compañeros representantes, también de comisionados residentes y del Ejecutivo representado en la gobernación. O sea, no estamos necesariamente hablando de esos que tienen experiencia legislativa, que tampoco con muchas luces, a pesar de que ella en algún momento dirigió y presidió la Comisión de Hacienda, porque supuestamente ya sabía de números, porque ella es matemática, era maestra de la escuela pública en matemática. Pero estamos hablando del nivel de conocimiento, de la capacidad para hacer preguntas, de el manejo del discurso. No lo vemos en ningún momento en los miembros del Partido Nuevo Progresista, con la excepción de quien fue fiscal del Departamento de Justicia, por ejemplo, Tomás Rivera Schatz, que definitivamente tiene mejor proyección, pero sobre todo conocimiento, y se dirige, independientemente de las formas, etcétera, hasta cierto punto con corrección. Pero yo quiero empezar por decir que yo había comentado antes que Tomás Rivera Schatz sabe el nivel de capacidad que tienen esos legisladores. Y quizás una que pudo haberse comportado de una manera mejor desde el punto de vista de la proyección pública, con algo más de conocimiento, etcétera, no estaba presente, que es la senadora Barlucea, la hija del exalcalde de Adjunta, que no estaba presente por un compromiso previo. Pero todos los demás, Wandy Soto Tolentino, que nunca pudo decir una palabra correctamente, Nitza Morán, el senador por el distrito de Guayama, el senador por el distrito de Mayagüez, iban y venían, y ni porque tenían las preguntas escritas podían hacer un discurso entendible y una proyección realmente que usted dijera, saben de lo que están hablando, ni porque estaban escritas las preguntas. Pero vamos a empezar por cómo se dirigió el secretario del Departamento de Hacienda. Quizás más que el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, el secretario del Departamento de Hacienda tenía una responsabilidad de dar información de una contribuyente que hoy nos enteramos que no solo no radicó 2021 y 2022, es que tampoco radicó la del 2023.
El secretario de Hacienda tuvo serios problemas para contestar las preguntas que se le hicieron, ya no solamente de Tomás Rivera Schatz, que estaba afilado, de los otros legisladores, sobre todo los que fueron más puntillosos, de la minoría del Partido Popular y la minoría del Partido Independentista, que tengo que decir que María de Lourdes Santiago no estuvo porque supuestamente tuvo un problema de salud y así lo excusó el presidente del Senado. Este secretario, que incluso Eliezer Molina le dijo, yo voté por usted, porque usted era una persona joven, y voté a favor de su nombramiento. Todo el tiempo trató de excusar a Verónica Ferraioli sin entrar a establecer que es una contribuyente que cometió un delito cuando no radicó planillas en 3 años. Porque insistía el secretario que él no podía pasar juicio sobre eso porque él no tenía todos los elementos de juicio para ir sobre si en efecto Verónica Ferraioli, que dejó de cumplir su responsabilidad contributiva en el 2021, en el 2022, en el 2023, que nunca se comunicó con el Departamento de Hacienda ni contestó una correspondencia a través de Suri, que incluso cuando radica las planillas no radica necesariamente todo lo que había recibido, por ejemplo, lo que recibió de parte de quien la empleaba como contratista en aquel momento, el Colegio de Médicos y Cirujanos. Y a pesar de todo eso, que es reiterativa la conducta de Verónica Ferraioli, el secretario nunca pudo decir, porque fuera parte de su análisis, que Verónica Ferraioli tuvo la intención de no radicar. Y el delito es no radicar. Hubo que confrontarlo en por lo menos 4 ocasiones, con la ley, con el reglamento de Hacienda, con todo lo que establece el Estado de Derecho, para que el secretario entonces pudiera decir, bueno, si ustedes lo dicen así, ella incumplió. Pero nunca el Departamento de Justicia investigó, porque nunca le refirió ese caso el Departamento de Hacienda. Porque todavía el secretario tiene la cara de decir que todo lo que hizo Verónica Ferraioli lo han hecho otros contribuyentes. Y esos otros contribuyentes le pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el secretario no puede zafarse de la responsabilidad que tiene como secretario del Departamento de Justicia, aún con esa cara de miedo. Yo en algún momento pensé que el secretario o iba a llorar o se iba a levantar y se tenía que ir. Porque realmente estaban como 3 en un zapato. El problema del secretario con relación a sus contestaciones es que tuvo que ir atrás y adelante. Cuando le preguntaban, conteste con un sí y con un no, o con un no. A las preguntas, vuelvo y repito, de los que fueron puntillosos en el interrogatorio. José Santiago del Partido Popular, Luis Javier Hernández, el portavoz del Partido Popular, Marieli González, la senadora por el distrito de Jayuya, Utuado, el propio Eliezer Molina, que lo confrontó con el hecho, mire, yo voté por usted, pero definitivamente usted vino aquí a defender a su juez, a su jefa. No se lo dijo en esos términos, pero eso era lo que percolaba. Me parece que la peor demostración de lo que es un sello de goma en una agencia pública, un sello de goma de la gobernación, es el secretario del Departamento de Hacienda. Y es terrible porque no uno, empezando por Tomás Rivera Schatz y terminando por Joan Rodríguez Bebe, llamaron la atención sobre todo a Verónica Ferraioli cuando estaba sentada
allí testificando que nadie le podía creer lo que decía. Sobre todo, para mí la más grande contradicción de su testimonio, que ella no sabía por qué el 9 de noviembre ella entró a Suri, que no tenía supuestamente ni las contraseñas. Entró a Suri y se dio cuenta de que no estaban radicadas las planillas. El problema con esa contestación es que el 9 de noviembre del 2024 habían pasado 4 días de que su jefa política, la gobernadora hoy, Jennifer González Colón, ganara la elección, de la cual ella fue la directora de plataforma de su campaña, y más tarde, el 11 de noviembre, fue nombrada como miembro del comité de transición del gobierno, de la campaña de Jennifer González Colón, el gobierno electo. Cuando está tratando de contestar las preguntas, la propia Verónica Ferrajoli dice, ay, ahora me acuerdo y me acabo de acordar hoy. Y esto fue a preguntas de Joan Rodríguez Bebe. Recuerdo hoy que puede haber sido que yo entré a Suri porque la gobernadora me iba a nombrar al comité de transición. Pero inmediatamente dice, no necesariamente, porque para esa posición yo no tenía que tener las planillas radicadas, solamente era la certificación de que había radicado. Es decir, que hoy, 23 de abril del 2025, es que Verónica Ferrajoli viene a contestar la pregunta de por qué tal vez ella entró el 9 de noviembre a buscar su estatus contributivo en Hacienda. Y ahí es cuando los senadores y las senadoras le dicen, los que obviamente están en contra, es que es increíble. Usted estará de acuerdo conmigo que es insólito, que la gente puede ser que no le crea. Verónica Ferrajoli tiene otra contradicción en su testimonio. Y es decir, por ejemplo, que ella no pensó el 9 de noviembre que ella iba a ser la secretaria del Departamento de Estado o iba a tener alguna posición en el gobierno de Puerto Rico. Porque lo que ella pensó el 9 de noviembre es que se iba a retirar porque ya estaba bueno de tener 30 años en la profesión legal, o su esposo, y trabajar tanto, y querían bajar la intensidad y ambos irse para Washington porque sus hijas ya están en universidades en ese estado de Estados Unidos. El problema es que cuando sigue hablando se complica y dice, para entrar en todo el asunto de Politank y la venta, que esto también fue una línea bien interesante, fue a preguntas de Eliezer Molina en parte y de Ada Álvarez Conde del Partido Popular, que contesta la secretaria designada del Departamento de Estado que Politank se vendió en 4 millones, pero que después de esa venta la corporación volvió a comprar esos activos. ¿Cómo queda Manuel Torres en esto, que es supuestamente el que le compró a Politank? Alguien que me lo explique. Yo de corporaciones, no sé. Y esta noche o mañana tendré que hacer la aclaración porque me perdí cuando dijeron eso. Pero en ese contexto, aquí es que está la contradicción, porque ella después dice que cuando la gobernadora le dice que sea secretaria del Departamento de Estado, es entre el 23 y el 25 de diciembre, una semana antes de que la gobernadora haga el anuncio, el 30 de diciembre. Pero es que ella había dicho que ella no estaba en condiciones de aceptar un puesto público. Entonces, ¿por qué busca las planillas? Ahí volvió a enredarse Verónica Ferrajoli. Y es que cada vez que explicaba
se complicaba. No sé cuántas veces dijo atrás y adelante cuál era su verdadera intención, que ella era una persona de ley y orden, que ella solamente confió en un contable, en un CPA. El culpable más grande de esta vista y de todos los sufrimientos y el daño que dice Verónica Ferraioli que ha sufrido ella y su familia es el CPA que fue identificado como George Zambrana, que se comunicó al Senado de Puerto Rico, envió una carta que honestamente no tengo el contenido, para dar su versión del asunto. Que lo más complicado en ese asunto del CPA es que Verónica Ferraioli dice que ella no es persona de ir contra nadie a pedirle cuentas por el daño que le ha causado. Ella habló de daño. Y los daños que yo sepa, y me corrigen los abogados y abogadas que estarán con nosotros en este programa, se vindican en el tribunal. Porque no puede ir a darle una bofetada ni a pedirle explicaciones para vindicar el daño. Pues ella dice que ella no va a ir. Y le dijo a Oscar Morales, usted sabe que yo no soy gente de eso. Pero cuando seguía explicando y le decían, bueno, pero usted me imagino que irá contra la persona que le hizo daño, porque todo este sufrimiento es suyo, según usted, gracias a que el contador público autorizado no le llenó las planillas ni le dijo nada. Con el problema nuevamente que Adrián González Corta y otros, incluido el presidente del Senado, le tuvo que insistir, pero ¿verdad que la responsabilidad es suya? Lo dijo hasta el propio secretario de Hacienda, la responsabilidad no es del CPA, es suya. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Schatz en un último turno? Le dijo, a no ser que usted tenga un problema, usted no quiera comparecer ni ir en querella o en demanda contra ese CPA, porque él tenga una versión y se va a defender de lo que usted dice, no es cierto. Yo vuelvo y les digo que definitivamente de tanto explicar se enredó y se súper enredó Verónica Ferraioli. Que esa alocución que hace Verónica Ferraioli en principio cuando llega y es su turno, no es otra cosa que tratar de convencer no a los senadores, a los que están escuchando, porque esa era la preocupación de todos los senadores de distrito allí, incluido de Tomás Rivera Schatz, que la preocupación de ellos es legítima o no. Yo creo que todo el que vio esa vista sabrá por qué cada uno de los miembros del Partido Nuevo Progresista que hablaron en estos términos dijo lo que dijo. Que a ellos lo menos que estaba pasando hoy era que le explotaban el teléfono los constituyentes diciéndole, pero ¿cómo van a confirmar a esa persona que no radica planilla? Hay quien fue más lejos. Hablaron hasta de un comerciante. Yo vuelvo y repito, a mí me parece que fue por diseño. Pero ese diseño también lo tuvo Verónica Ferraioli en su mensaje. Y de lo menos que habló era de todo lo que hacía desde el Departamento de Estado para que la comunidad sorda tenga representación y sea atendida. Para que los viejos y las viejas tengan representación y sean atendidos. ¿En dónde? Como ella habla entre inglés y español. Para que cuando vayan a esos venues, a esas localidades, a esos edificaciones como son los lugares donde hay conciertos, etcétera, puedan tener lenguaje de señas para su beneficio y puedan disfrutar de ese tipo de actividades. Pero lo más terrible que dijo Verónica Ferraioli, tratando de decir que ella es una persona preocupada por esas comunidades, es que dijera que ella aprendió eso en la campaña política. Verónica Ferraioli se ha pasado toda la vida en una burbuja de clase,
Porque cuando ella vino a aprender que habían sordos en Puerto Rico que no tenían la capacidad de asistir a un concierto porque no había lenguaje de señas, que habían viejos que no lo podían hacer porque necesariamente no tienen la transportación, fue en la campaña política. Porque ella trabajó con todos ustedes, porque así lo mencionaba. Yo caminé con todos ustedes para que la gobernadora fuera electa. Y yo estoy aquí porque yo soy la persona de más confianza de la gobernadora. Y soy la persona que puede hacer la diferencia para que este gobierno sea un buen gobierno. Ese fue el tono. Además de negar que ella no tuvo intención criminal. Además de decir que parte de su trabajo con la gobernadora es llevarla a hacer un buen gobierno, pero que se equivocan si son 4 años. Son 8. Porque la gobernadora va a estar 8 años. O sea, se atrevió Verónica Ferraioli a llevar el Partido Nuevo Progresista allí al hemiciclo y decirle a los PNP que estaban de frente, pero sobre todo a los que están escuchando, que ella tiene que ser la secretaria de Estado porque la gobernadora necesita a la persona de más confianza. Y esa persona es ella. Nadie más puede hacer ese trabajo. Que lo más terrible con relación a lo que representaría un conflicto de que ella participe como secretaria de Estado y su esposo sea el secretario de la Gobernación, ella lo subsana con la famosa inhibición que quedó establecido sin ningún problema, de que se ve feo para el director de ética, que como hace tantas veces siempre le achaca el problema a la ley. El problema no es de él, el problema no es que él quiere siempre pasarle la mano a los miembros del Partido Nuevo Progresista, el problema es de la ley, que también le tuvieron que sacar con cuchara, que dijera que en efecto hay un conflicto y que todas las veces que Verónica Ferraioli se convierta en la gobernadora interina, tendría que activar el mecanismo de inhibición porque no hay manera en que ella pueda supervisar a su esposo. Y que para eso ella va a utilizar a Itza García, tanto ella como él. Y que Itza García, que es la subsecretaria de la Gobernación, es la que va a bregar todos los asuntos en que no puede bregar el secretario de la Gobernación. Que Verónica Ferraioli no pudo explicar convincentemente por qué hay tantas contradicciones entre lo que le decía a la prensa por un lado y lo que dijo en la Cámara de Representantes. Pero quedó súper claro que ya tuvo comunicación con el presidente de la Comisión de Gobierno que vio ese nombramiento, Víctor Pared, y con el presidente de la Cámara, y que le pudo aclarar todas las cosas y que fue ella la que le dijo, yo tengo un problemita con las planillas. Y eso va a salir allí. Porque si no, se ocultaba. Porque Verónica Ferraioli dijo incluso que cuando la gobernadora le hizo el acercamiento para nombrarla como secretaria de Estado, nunca le dijo a la gobernadora que ella tenía un problema con las planillas, porque ya eso estaba subsanado. El problema de que eso estaba subsanado es que hoy también nos enteramos que Verónica Ferraioli radicó prórroga y que tampoco cumplió con las prórrogas. Y que tan cercano como el pasado 10 y 17 de abril de este año enmendó las planillas. Y que las transacciones que se dieron después del 9 de enero volvió a utilizar al contador público autorizado, que supuestamente es el culpable de todas sus desgracias, a George Zambrana. Que Verónica Ferraioli tenga que aceptar que no es que ella nunca trabajó con Politank. Ella trabajó en algunas instancias representando a Politank en asuntos en el tribunal. Pero lo que es peor, que ella también es propietaria de Politank, porque Politank, el dueño, que era su marido, Francisco Domenech, nunca ellos han tenido capitulaciones. Y si no hay capitulaciones, ella es dueña de Politank, ella tiene intereses propietarios en Politank.
porque la sociedad de gananciales así lo establece. Que independientemente de un mecanismo de inhibición, si a Verónica Ferrajoli o a su marido, como sociedad de bienes gananciales, en el esfuerzo público, si ella llega a ser secretaria de Estado y él es secretario de la Gobernación, y hay algún señalamiento de corrupción, ella puede levantar el privilegio de que no va a testificar en contra de él y viceversa. Todo esto salió en la vista. Todo esto lo tuvo que contestar Verónica Ferrajoli. Ante una legislatura, son 28 legisladores, participaron 25, ya dije, Barlucea tenía un compromiso, y Santos y María de Lourdes Santiago tenían excusas por salud. Buenas noches, Ilka, buenas noches. Cuando todo esto se da, digo, ante una legislatura, ante unos senadores, que unos venían decididos por ese diseño, sabrán ellos quién lo hizo, a tirarle la toalla desde el primer momento. Lo de Nick Zamorán y Wanda Tolentino es el segundo apellido. Era como burdo, era burdo. Así mismo, leyendo las preguntas y llevando a los deponentes a establecer que no había ningún problema. Juan Oscar Morales estaba haciendo del malo. En algún momento, cuando vino Verónica Ferrajoli, trató de rehabilitarla igualmente, pero yo todavía creo que es posible que vote en contra. Y definitivamente, los que no conocemos, voy a dar algunos nombres, y digo que no los conocemos porque son nuevos, literal. La minoría, como les digo, se comportó, fueron puntillosos. José Luis Dalmau no hizo una pregunta, llegó a última hora, pero no hizo una pregunta. El de Distrito de Humacao, Wandy Soto Tolentino, Gregorio Matías, ni les cuento. Pero miren, así, obviamente, él se pasa hablando de Dios, que no le haga caso a los que hablan de ella, y sobre todo, no sé para quién fue la indirecta, pero dijo que el que diga, me parece que fue para Eliezer Molina, que el que diga que allí se amarran votos es un embustero o una embustera. Me parece que estaba hablando de Eliezer Molina porque creo que lo he escuchado hablando en esos términos. Y obviamente Héctor Joaquín Sánchez, que ustedes pensarían, bueno, ese habla poco porque ese tiene lo suyo. No, tratando de rehabilitarla al final. Pero en principio, ya cuando ella todavía no había llegado, tratando de establecer que él tenía serias dudas y que la gente le estaba cuestionando. Y que ellos tenían que tener una vara alta, porque eso fue lo que dijo, le sacó por cucharita Tomás Rivera Chats al director de ética. Pero no. Y lo más terrible, habla quien menos puede, que tiene un caso ante ética, que tiene un caso ante el Departamento de Justicia, que tiene un caso bajo investigación federal. Pero esos son los representantes de la legislatura y la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista, que es posible que voten a favor de ese nombramiento. Joan Rodríguez Bebe fue interesante. Ella trata de establecer siempre las preguntas con un sí o no, que obviamente fue al final, recogió de alguna manera lo que otros habían recogido, pero fue más al punto de que nadie le puede creer a la designada que no supiera por qué llevó a buscar sus planillas el 9 de noviembre, y finalmente hoy se recordara, porque Tomás Rivera Chats hizo una pregunta que, mira, sí, puede haber sido por la transición. Eso le quedó súper mal, definitivamente. Que también me llamó la atención que trató de establecer el matrimonio feliz que ella tiene con Francisco Domenech. Problemático. Cuando todo el mundo sabe, y sus íntimos lo sabrán más,
que ha sido un matrimonio de violencia y que ha sido público. Y ahí está el récord. Que trató de ser lo más respetuosa, sobre todo con los miembros del Partido Nuevo Progresista. Hubo a legisladores que no le contestó las buenas tardes ni nada, ni los saludos. Pero definitivamente lo más problemático es todo el tracto y las excusas y las justificaciones atrás y adelante. Uno que estuvo todo el tiempo en esa vista fue el secretario del Partido Nuevo Progresista, el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini. Y Jorge Santini estuvo todo el tiempo en esta actitud, leyendo, escuchando, mirando hacia el frente y texteando. Escuchando y texteando. Yo me imagino a quién le texteó. Que Verónica Ferraioli llegó con 3 camionetas negras, en 3 camionetas negras, ella y su familia. Como suelen caminar los miembros del gobierno de Jennifer González Colón, que trató de establecer todo lo que va a hacer en el Departamento de Estado, con un problema de conocimiento, pero sobre todo, más allá del conocimiento, de no saber o de ser lo suficientemente superficial para no saber cuáles son las repercusiones que puede tener, por ejemplo, el trabajo de un barbero o de una persona que atiende el renglón de las bellezas. Hay una junta de barberos y de estilistas. Y para hablar de todas esas licencias ocupacionales que están de más y que ella quiere eliminar, puso como ejemplo que esa junta y esa licencia de barberos o estilistas está tan de más porque eso no atenta contra la seguridad ni la salud pública. Y el ejemplo para establecer que eso no atenta contra la salud o la seguridad fue que si a ella le hacen mal el pelo, ella deja de ir donde ese estilista. Como diría mi amiga, definitivamente la profundidad de un plato llano. Cualquier barbero o cualquier estilista le puede decir lo que puede provocar un mal químico en ese pelo, en la cabeza de alguien, por darle un ejemplo. Pero Verónica Ferraioli lo contesta con ese nivel de profundidad. Que Verónica Ferraioli no puede establecer cuánto es el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, ni tampoco puede establecer cuántas agencias hay en el gobierno de Puerto Rico. Que cuando contestó a preguntas de Eliezer Molina, lo que le parecía había sido una mala presentación pública en la emergencia. Una mala presentación pública en lo que fue la primera conferencia de prensa que dio como gobernadora interina cuando el apagón de la semana pasada. Verónica Ferraioli lo conteste con que tiene toda la razón, esa conferencia de prensa fue desastrosa. Pero fue por la proyección pública. Fue porque ella es mala comunicadora. No fue porque no sabía un divino de qué contestar. No fue porque no tenían plan. Y allí sacó la comunicación de alguien, de alguna entidad, que le dijo que había sido el éxito. Y realmente lo que creo que hay que insistir con relación a este renombramiento es todas las preguntas que contestó, en algunos casos con evasivas, otras con grandes contradicciones, pero sobre todo
que el gobierno de Puerto Rico de Jennifer González no haya tenido la capacidad de tener una candidata o un candidato libre de polvo y paja. Y que el diseño de esta comisión total sea para que posiblemente Tomás Rivera Schatz le vote en contra y todos los demás la confirmen. Porque a mí me parece que eso es lo que está planteado aquí. Aquí no hay un caos. Aquí hay un Partido Nuevo Progresista con unos legisladores de poca monta, que yo creo que incluso Tomás Rivera Schatz sabe que tiene problemas con la inteligencia y el conocimiento de esos legisladores, y que todos se van a ir en fila detrás de la gobernadora. Me extrañaría muchísimo que se fueran detrás de él, porque a pesar de que insistieron, él trató de insistir, él trató en todo momento de decir que él tenía un aprecio tal por lo que estaba pasando con ese nombramiento, y un aprecio porque él no obligaba a nadie, porque él fue en algún momento en contra de Pedro Pierluisi, o sea, tratando de establecer todas las distancias que ha tenido de los gobernantes, para que cada uno de sus legisladores fuera repitiendo que a ellos nadie los obliga a votar a favor o en contra. Y yo siempre tengo que decir, aclaración no pedida, explicación manifiesta. Definitivamente. Pues si nadie lo obliga, vea el curso de la vista y finalmente va y vota como su conciencia le diga. Pero porque se tienen que justificar y darle las gracias a él. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no sé si ustedes la vieron. Yo me da la impresión por los comentarios que sí. Dice Eneida que es fría y calculadora. Dice Edgar García que Vero Ravioli es una elitista descarada. Es bien fuerte el elitismo, se le sale por los poros. Pero les decía si ustedes la vieron. Yo creo que sí que la vieron. Alex Gastón, eso lo dudo. Tú eres nuevo, no te había visto nunca. Saludos, Neil Ritz. La Peque, puro montaje. Eso estaba más montado que un jockey en caballo de carrera. Yo creo exactamente lo mismo. Pero me parece que la gente pudo leer, y yo mientras estaba viendo la vista también veía los comentarios, que ese diseño estaba ahí. Eran muy pocos los que establecían la honestidad, por ejemplo, de Tomás Rivera Schatz. Porque es que fue muy evidente. Cuando dijo, aquí nadie se chupa el dedo. O sea, parte de eso. Y yo creo que en efecto, sí, la van a confirmar. Pero la van a confirmar aquellos, yo no. Porque yo me opuse al nombramiento de Julia Keller. Ajá. ¿Cuántas veces denunció a Julia Keller? ¿Cuántas veces fue a algún sitio a decir que el Departamento de Justicia tenía que investigar a Julia Keller? ¿Cuántas veces ha dicho que hay que investigar a Víctor Ramos? ¿Por qué le dijo al de ética que velara el conflicto? Porque ese conflicto ético iba a estar planteado en algún momento con la relación de Verónica Ferraioli y su esposo, Politank, etc. ¿Por qué? Porque sabe que la van a confirmar, porque saben que ese es el acuerdo. Yo voy a votar en contra, ustedes van a votar a favor. Porque finalmente hay una cosa también bien importante en todo esto. Y es que el Partido Nuevo Progresista se ha acostumbrado a que sus correligionarios, además de todo lo que hacen para ganar las elecciones, alrededor de la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera, votan por ellos no importa qué. Y a eso se suma esa partida de miedosos del Partido Popular y de Proyecto Dignidad que asumieron el discurso del miedo y sabemos que votaron por ellos para detener el comunismo. Y yo creo que hoy quedó súper demostrado. Y les decía que hay algo que no me puedo ir sin comentarles. Y es este video que no voy a poner el audio, que ya está en nuestras redes porque estuvimos todo el tiempo haciendo lo propio, de Roxana Aguilú, la presidenta de la Comisión de los Jurídicos, que entró en una súper discusión
con el presidente del Senado, o realmente él la regañó, porque ella insistió en decir que ella no tenía mucho tiempo porque ella no era líder. Y empezó en un cinismo que ya venía haciéndolo en sus otros turnos, a tratar de establecer que la maltrataban y que allí no había gente tan preparada como ella entre los legisladores, etcétera, etcétera. Y Tomás Rivera Chatz se la comió. De hecho, Roxana Aguilú contestó nuestro tweet cuando nosotros hablamos de regaño en ese tweet, y contestó nuestro tweet diciendo que ya nadie la regaña, que él tiene libertad de expresión y que eso quedó demostrado allí. Si hay alguien que se distancia de esos otros que tienen poca capacidad en esa delegación, es Roxana Aguilú. Ella sabe, ella tiene conocimiento. Otro que podría tenerlo, y que creo que lo tiene, pero muy mal trabajado, es Ángel Toledo. Pero ese tiene otros problemas. Sobre todo que, igual que ella, les gusta gritar mucho y son personajes. Pero Roxana Aguilú sabe y hace su trabajo, hace las preguntas. El problema es que tiene ella y Ángel Toledo una peleita monga con Tomás Rivera Chatz. ¿Qué pasa con ella? Yo creo que finalmente se reducen porque son más PNP que del país. Y a mí me parece que quedó súper demostrado. No sabemos cuándo va a bajar el nombramiento. No sabemos cómo se pidieron unos documentos. La comisión se va a reunir. Por ejemplo, que también me pareció interesante, que Verónica Ferraioli, por ser secretaria de Estado y también jefa del Distrito de Convenciones, poncha, tiene un ponchador. Y Joan Rodríguez Bebe pidió la asistencia, porque ella dice que trabaja 16 horas diarias. 16 horas. Trabajar 16 horas diarias porque tiene 2 sombreros es fuerte. 16 horas. Una persona que se quería retirar al 9 de noviembre. Ella no tenía ningún plan de ser secretaria ni tener ningún puesto público. Eso quedó ahí también. O sea que está pendiente si esa información se va a pedir para entonces bajar el nombramiento y ver cómo cada quien vota. Pero es discrecional. No se sabe si le van a dar los documentos que están pidiendo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Vamos a ver cómo se comportan. A mí no me parece que va a tener problemas. A mí me parece que lo que va a perseguir a Jennifer González después de esto es precisamente toda la información que hay para memes, para investigaciones periodísticas, para investigaciones de la oposición, para denuncias de la oposición y finalmente en la campaña política, porque va a correr, eso ya lo había dicho, pero hoy Verónica Ferraioli lo confirmó. Tendrá toda la mala prensa del mundo, pero sobre todo la mala campaña, la campaña negativa de lo que ha sido su gobierno con Verónica Ferraioli y Francisco Domenech. Que lo menos que ha trascendido igualmente, y eso espero traerlo eventualmente, es que uno de los clientes que tiene Politank tiene pendiente legislación en el Senado de Puerto Rico. Y tiene 26 clientes Politank. Así las cosas. ¿Cuánto le habrán pagado al contable? Barrieron el piso de todo con esto y su mal trabajo. No, que yo sepa no está muerto. Está vivito y coleando. No sé lo que quiere decir Ilka, pero bueno. Mañana es otro día. Mañana nosotros volvemos a las 11 de la mañana. Tendremos la parte de ética, sobre todo lo que se me haya quedado. Y tratemos, sobre todo, de ver las diferentes imágenes de esa vista que fue maratónica, desde las 10 de la mañana hasta las 7:45, 8 de la noche. Nosotros nos vamos, recuerden,
Vayan a bonitasradio.net, pueden donar allí PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, siempre que estemos en este chat. Y no se olviden todos los materiales de contenido que producimos. Compártalo, dígale al mundo, por aquí es que se tienen que enterar, incluso cuando terminamos una vista como esta y le damos la cara a ustedes para que tengan una idea de por dónde van los tiros y qué pasó en esa vista. Nos vemos mañana. No se olviden, mañana estamos a las 11 de la mañana y siempre está Rodrigo Otero Goico con nosotros a las 12 con su almuerzo deportivo. Que descansen, que la pasen bien y hablamos mañana. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio, esto no es un cuento,